Capítulo 13. Nadie se acordaba del toro. El animal, temeroso de las iras desencadenadas de la gente que corría hacia la presidencia por el pasillo de la barrera o saltando de carro en carro, se fue al otro extremo de la plaza. Y allí se quedó mirándolo todo como un espectador intruso, con su pitón bermejo y su media cara teñida con la sangre del filigranas. El aceituno, cuando desapareció el grupo que transportaba a su compañero, se dio cuenta de la terrible amenaza que se cernía sobre él. Junto a su cara, 20 rostros ceñudos, 20 pares de ojos ardiendo de alcohol y de furia, y sobre él, 20 garrotes en el aire. Y detrás, la masa borrosa, como una mole que se le venía encima. De un tirón, se arrancó de las manos del raposo y se fue corriendo en busca de la protección de los guardias, cuyos tricornios divisó a la primera ojeada. El pobre torero trataba de reír al tiempo que le caían las lágrimas de los ojos, pero los guardias permanecieron impasibles. Se dirigió hacia el alcalde, los brazos extendidos, la voz implorante. ¡Señor alcalde! ¡Señor alcalde! ¡Cállate, badana! ¡La orden! ¡La voz! ¡Déjale aceituno y menos llorar! ¡Señor alcalde! Por el amor de Dios, escúcheme, señor alcalde. ¡Asesino! ¡Señor alcalde! ¡Ayúdeme! Pero su voz se perdía sin poder llegar a los oídos de Román. Ya los mozos se habían echado sobre él y más de unos puños arteros habían conseguido golpearle. Menos mal que los guardias le habían dejado colocarse entre ellos, guardándole así los flancos, y cerraron tras él los fusiles levantados para protegerle la retaguardia. Pero su actitud, en vez de calmar los ánimos, produjo una irritación más violenta en la multitud, especialmente en los que estaban más detrás y venían empujando y vociferando sin inmediato riesgo. Y las mujeres, puestas en pie, llamaban con voces histéricas a los hombres de su familia. El torero, aterrorizado, gesticulaba con tal vehemencia y desesperación que parecía querer trepar por los postes y huir por la tribuna. Todavía los guardias y los fusiles le salvaban de los zarpazos de la furia moceril, pero la situación se hacía por segundos irresistible y era de temer que la masa venciera y le pulverizase. El aceituno lloraba, gemía, alzaba los brazos suplicantes. ¡Alcalde! ¡Señor alcalde, por Dios! ¿Cómo te agarramos? Vas a saber lo que es bueno. Román miraba la revuelta con una terrible calma, aunque rugía por dentro. Estaba en uno de esos momentos en que sus ojos fulgían como vidrios de botella y en que apretaba de tal forma los puños cerrados que los huesos de los dedos le crujían. Miró hacia los músicos. El grueso director aturdido se secaba el sudor nerviosamente. Maestro, Sí, señor alcalde. mande usted al cornetín que toque atención. ¿Ha dicho usted atención, señor alcalde? Sí, he dicho atención, como en la mili. Sí, señor alcalde, sí. Te mande. ¡Tú, muchacho! ¡Toca atención! El toque inesperado sobrecogió a la multitud. La marea se detuvo y el alboroto decreció. A ver si os estáis quietos. Los forasteros a vuestro sitio. Y tú, Colás, o me echas fuera toda esa gente o bajo yo a echarla. ¡Venga! Yo me encargo, señor alcalde. ¡Asisto! ¡Maxi! ¡Venid a echarme una mano! ¡Todo el mundo fuera del ruedo! ¡Hala! ¡Cada uno a su sitio! ¡Venga! Pues ¿quién lo va a matar? ¡El aceituno! Pero no ves que está llorando como una magdalena. Ese fulano matará al toro. Ya veréis cómo lo mata. ¡Ya! ¡Arreando para arriba todo el mundo! ¡Cabra, chala, soligo! Los currinches fueron los primeros en replegarse y les siguieron los demás forasteros. Los del pueblo se hacían los remolones, pero el raposo, con sus dos secuaces, los puso en movimiento. Poco a poco el ruedo se iba despejando. Las mujeres también se calmaron. Estaban cansadas, con los nervios deshechos por tantas excitaciones seguidas.
Ya ni siquiera ponían cuidado en estirar sus galas, ni en recogerse los rizos desmandados, ni en provocar admiraciones masculinas. Se dejaron caer en sus asientos con un suspiro de alivio. Jesús, ¿cuándo acabará esto? El aceituno aprovechó aquel compás de espera para hacerse oír por Román. ¡Señor alcalde! Bueno, ¿y a ti qué te pasa, muchacho? Miranillas, ya le dije que no torease así. Ahora hay que mandarlo a Madrid, en un coche, rápidamente. Se lo prometí, señor alcalde. Tengo que llevarlo a Madrid, señor alcalde. Bueno, no te preocupes, hombre. Los médicos sabrán lo que tienen que hacer. Puede que la cosa no sea tan grave. Está muy malo, señor alcalde. Ha sido un cornalón de caballo. Tienen que mandarlo a Madrid. Si hubiera peligro, descuida, que ellos serán los primeros en mandarlo a Madrid. Que le cosan lo que sea y lo manden a Madrid. De tal manera. Me lo ha dicho él. Allí hay sanatorios y buenos cirujanos. No quiero que muera. ¡No! Ahora mismo voy a ver cómo está, Aceituno. Y si la cosa se presenta mal, cogemos enseguida un coche y ala. Pero tú termina pronto, si no quieres que te ocurra algo feo. Ese toro soy capaz de matarlo yo a navajazos. Sí, pero Rafa, hay que mandarle a Madrid. Por tu madrecita, Colar. Que no se quede aquí. Yo me encargo de eso, Aceituno. Pero tú ya sabes, ¡al toro! El aceituno sintió la sacudida que el otro le dio en el brazo y luego le vio dar un brinco y desaparecer. En la tribuna Román seguía en pie. ¡Al aceituno! Termina pronto, que se está haciendo demasiado tarde y todos tenemos ya ganas de marcharnos. Pero si no puedo. ¿Cómo que no puedes? ¡No puedo! ¿Pero es que quieres que esto termine como el Rosario de la Aurora? ¡Venga, aceituno! ¡Tú tienes facultades! Aceituno, ¿qué prefieres? ¿El toro o la manta? ¡Avanzarnos! La masa, contenida a duras penas, empezó a encresparse de nuevo. Sonaron unos silbidos. Se inició el zambombeo de las estacas. Los insultos feroces saltaban y estallaban como cohetes. Ya la luz era totalmente gris y los rostros se veían pálidos y la multitud encaramada en las galeras empezaba a ser una mancha confusa sobre el blanco de las casas enjalbegadas. Un mozo le trajo la muleta y el estoque y se los hizo coger. Arreciaron los silbidos y las voces y ya no se pudo oír al pobre limpiabotas cuando clamó mirando al alcalde y temblándole todo el cuerpo. Tengo miedo. El alcalde, ayúdeme. Tengo miedo. ¡Al aceituno! ¡A la arena! ¡Todo, cobarde! ¡Que salga luego! ¡Que salga, que salga, que salga! Le empujaron violentamente y salió a la arena tambaleándose. Román entonces se sentó e hizo señas imperiosas a los demás para que le imitasen. Poco a poco la gente iba calmándose. El novelista, que no perdía un detalle de cuanto estaba ocurriendo en el ruedo, se volvió hacia su amigo el crítico. Esto es demasiado. A ese hombre lo va a matar el toro. Ni hablar. Este muchacho tiene más picardía que el otro. Pero ¿no ves que está borracho de miedo? ¿Y no es todo esto una gran borrachera? Yo creo que no pasará nada. ¿No ves que no hay toro? ¡Míralo! El toro se había echado en el suelo tranquilamente. El aceituno se le acercó andando con mucho tiento. Cuando estuvo a un par de metros de distancia del astado, desplegó la tela y esperó. El animal levantó la cabeza y se le quedó mirando, pero sin hacer ningún extraño ni demostrar la más mínima intención de ponerse en pie siquiera. Entonces el aceituno concibió rápidamente la maniobra. Primeramente movió la muleta con cierta arrogancia y llamando al toro. ¡Ya, toro! Como él esperaba, el novillo no se movió y el aceituno se volvió a mirar al público, recogida la muleta bajo el brazo. El rumor protestatario de la gente continuaba y por eso no pudo oírse lo que decía, pero por sus gestos se comprendió lo que quería decir, que era imposible la lidia de aquel animal tumbado en arena y que no hacía caso de su desafío. ¡Está bien, aceituno! ¡Menos cuento! ¡Venga, mátale ya! ¡Patria! ¡Padre! El público seguía gritando, pero el torero, decidido a acabar sin contemplaciones, se fue acercando al toro más y más, a pasos lentos y cautelosos, empuñando firmemente el estoque. Su intención era clara y los espectadores lo advirtieron.
Muchos se pusieron en pie. ¡Eso no, carnicero! ¡Fuera! 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 ¡Ale! ¡A poner de pie al bicho! ¡Vamos a poner de pie! Saltaron la barrera unos mozos y antes de que el aceituno pudiese llevar a cabo la faena de acuchillar a la bestia en la posición en que estaba, consiguieron ponerlo en pie a fuerza de golpes y de aguijonazos. Al ver levantarse al toro, el aceituno sufrió un ataque de pánico. Tiró los trastos de matar y echó a correr despavorido hacia la barrera. Pero allí le esperaban los mozos blandiendo los garrotes. ¡Cobarde! ¡Cobarde! El aceituno siguió corriendo a todo lo largo del círculo, buscando un hueco por donde saltar, mientras el toro, quieto en medio del redondel, le veía huir sin inmutarse y sin mover ni una oreja. Los mozos le impedían acercarse a la barrera, pero el aceituno seguía corriendo, loco de pavor. De repente se detuvo. Frente a él estaba el raposo mirándole. El aceituno quiso preguntarle algo, pero solo pudo hacer un gesto de ansiedad. Estaba despeinado, sudoroso, con la taleguilla caída, con la camisola saliéndosele por el descote del chaleco. El raposo le miraba impasible y el aceituno cerró los ojos. El griterío se hizo ensordecedor. Los mozos seguían insultándole con voces roncas, levantando las terribles estacas, y el novillo, otra vez olvidado, empezaba a escarbar con intención de echarse en el suelo. Inesperadamente, cayó sobre la plaza con un débil gemido primero, y después con creciente claridad, el triste son de las esquilas de la iglesia. El ruido de la plaza se fue apagando paulatinamente hasta cesar del todo. Entonces, la voz de las campanas estremeció el aire y la gente, sobrecogida, se quedó sin habla. Era el toque de agonizantes. Todo el mundo quería saber y miraba a un lado y a otro y al cielo en busca de una respuesta. Pero nadie sabía contestar y el cielo solo era una lejana indiferencia donde la luz huía. Por el pavoroso silencio solo cruzaban los gritos insensatos de las golondrinas que jugaban en el crepúsculo. Las mujeres se santiguaron y empezaron a murmurar las veces de la vieja fe. Antoñita estaba muerta de angustia. Padre, padre. ¿Qué te pasa a ti? Vámonos a casa. Yo no puedo seguir aquí más tiempo. ¿Por qué no? Ese pobre muchacho ha muerto. ¿Por qué él? Puede ser que las campanas toquen por el Camorra o por la Patro, que están para morirse en cualquier momento. No, padre, no. Es por el torero. Si estaba ya muerto, padre, cuando se lo llevaron. Pues no nos vamos. Pero, padre... Tenemos que estar aquí hasta que termine esto. Nosotros tenemos que marcharnos los últimos. Y no se hable más. El aceituno había abierto los ojos. Un grito tremendo le desgarraba la garganta, pero no pudo salir. Frente por frente a él, vio al toro asesino con su pitón bermejo y su media cara teñida con la sangre de Rafa. Y el pobre limpiabotas tembló. Un golpe de furia le hizo temblar. Y entonces pudo sollozar y gemir. Miró al toro y se dirigió hacia él, agitando los brazos, golpeándose el pecho, llorando. ¡Cobarde! ¡Asesino! ¡Te voy a matar! ¡Cobarde! 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 En ese momento Román había vuelto a la espalda a su hija y se dirigió a los músicos. ¡A ver, maestro! ¡Una miaja de música! El maestro se volvió tropezando e hizo la señal a sus compañeros. Y empezaron a sonar los instrumentos, tartamudeando, desacordes, desafinados. El aceituno había recogido la muleta y el estoque y marchaba hacia el toro. El animal empezó a recular, pero el torero hizo entonces señas a los mozos para que le fustigasen. Así que cuando el novillo, siempre andando para atrás, se acercó a la valla, recibió una lluvia de golpes y de aguijonazos que le obligó a arremeter hacia adelante. El aceituno le esperaba y lo recogió con la muleta. El torero se arqueó. Con una mano sostenía el estoque en alto y con la otra hizo girar la tela empapada de toro. Al terminar el paseo,
ambos quedaron frente a frente otra vez. Ya la música sonaba con brío y compás, apagando el llanto de las campanas, y la gente, aunque todavía silenciosa, volvía a sentirse atraída por el drama vivo de la lidia. El aceituno consiguió empalmar un segundo pase en redondo con temple y lentitud. El público se había estremecido, y aunque todavía tibio y ahogado, el olé había estallado irreprimible. Ya la luz se marchaba deprisa, y sin embargo, aquellos momentos eran los mejores de la tarde. El sol crudo, flameando sobre la plaza, da colorido a la fiesta y exalta la pasión, desencadena la furia, pero cincera una belleza demasiado bronca. Mas cuando la plaza se queda gris, todo adquiere un ritmo más suave, y la emoción es más intensa, más lírica. Hay una pena crepuscular en el aire que se congoja y perfume sensual. La fiesta está acabando. Es la fiesta la que se está muriendo con el día, y entonces la angustia aprieta más, y el drama, más bien la tragedia, está en la sombra envolviéndolo todo. El aceituno y el novillo se miraban. El animal era una pelota de carne negra que palpitaba. Se recogía sobre sí mismo, jadeante, con la lengua fuera, y el torero era un rebufo de ropas con la cara lívida, comida de greñas. Se miraban con odio, iban a matarse, y el aceituno, sin perder de vista a su enemigo, se le dirigía con el pensamiento. Mátame si puedes. Aquí me tienes, castrón. Si no me matas tú, te mato yo. Por mi madre que te mato. Te creías que iba a ser yo como Rafa, ¿eh? Eres un chiquillo sin malicia y creyó que tú eras un toro de verdad. Pero tú eres un bastardo. Dios, cómo lo enganchaste. Pero arranca ya, maldito. Arranca o te hago andar a patadas. Toro! Maldita sea tu estampa. Viendo que el toro no se arrancaba, le pinchó en el hocico con el estoque. El animal dio un berrido y embistió. Y ya no fue un solo pase aislado, sino muchos y encadenados los que el torero consiguió. El aceituno, talentoso, fuera de sí, se movía ante los pitones de la fiera y aprovechaba todas las oportunidades para pincharle y apalearle con la espada y darle puntapiés al tiempo que le gritaba entre ahogos. Soy más macho que tú. Tengo más años que tú. ¡Pasa, cobarde! ¡Pasa! Así. Así. Otra vez. Otra vez, marrajo. Toro! La música llevaba ya empalmado el tercer pasodoble sin descansar. El público había vuelto a embriagarse y se entregaba sin reservas, extenuado, al temerario valor del limpiabotas. Se gritaba cada vez más fuerte y se repetía, siguiendo el ritmo acelerado de la faena del torero, hasta formar un solo alarido. Las mujeres ya no gritaban, desgarraban los pañuelitos y se mordían los labios y miraban con ojos absortos. En la tribuna, solo Antoñita se mantenía libre del contagio y sin olvidarse de la tragedia de Rafa. Ella había visto la muerte en los ojos del muchacho y la terrible escena seguía ante sus ojos como impresa en el aire. Román se daba de cuando en cuando manotazos en los muslos. ¡Bien! ¡Olé! ¡Sí, señor! El novelista y el periodista seguían arrebatados la faena del aceituno. Aquel olor de la tragedia, de tarde de pueblo y de muchedumbre, les había embriagado. ¿Qué te parece? ¿Qué tienes que decir a esto? ¿No es formidable? Es tremendo. Sí, esto es torear. ¡Qué tío! Llegó un momento en que el novillo, agotado, ya no pudo responder a los desafíos del aceituno, ni a sus voces, ni a los pinchazos y golpes de la espada. Realmente apenas podía mantenerse en pie y toda la masa oscura de su cuerpo temblaba como si estuviera agonizando. La lengua ya no le cabía en la boca y en el hocico se le formaban madejas de espuma. El torero llegó hasta tocarle la punta de los pitones y darle unos palmotazos en el testú sin que el animal se moviera. Aquel gesto
puso en pie a los espectadores y desató el delirio. ¡Música! 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 El aceituno intentó por última vez hacer pasar al toro cogiéndole por un pitón. No lo pudo conseguir, pero entonces se dio cuenta de que tenía la mano pegajosa. Había cogido el pitón de la muerte y aquella viscosidad era la de la sangre de Rafa. El público debió mirarse la mano y luego girar el stock y la muleta y ponerse de rodillas delante del novillo. Debieron mover los labios y hablar al toro. De rodillas, con los brazos abiertos en cruz y mostrando el pecho desnudo, el torero se arrastraba hacia la fiera. Esta reculó atemorizada. Así se vio al hombre perseguir a la fiera. Era demasiado. Se oyeron voces. ¡Mátalo ya! ¡Mátalo ya! ¡Mátalo! ¡Mátalo! El aceituno se puso en pie y fue a recoger los trastos de matar. Acaban de escuchar ustedes el capítulo 13 de la novela de Ángel María de Lera, Los clarines del miedo, en versión radiofónica de José Antonio de Villajos. Ha sido interpretado por la Compañía de Actores de Radio Nacional de España con arreglo al siguiente reparto: Antoñita María Boch, Román Roberto Cruz Cousillas, director Fernando Gómez Serrán, cantares Aníbal Vela, Raposo Martín Ferrer, Maxi Manuel Sánchez Arillo, Acisclo Gregorio Quintana, filigranas Jaime Blanch, aceituno Pablo Sanz, encinas José Antonio Ferrer. Y las voces de Julia López Moreno, Elena Arnao, Ángel Ejido, Juan Ramón Torremocha, Sergio de Frutos, Ignacio Campos y Carlos del Pino. Actuando como narrador, Teófilo Martínez. Control y registro de sonido, Francisco Molina, José Fernando González y Francisco García. Efectos especiales, Bernardo Mingo y Cristiana Mich. Montaje musical, Juan Tomás Silvestre. Dirección y realización, José María Burriel.